aprender a escribir sin utilizar diccionario, porque si no cada vez que tengáis una duda os tenéis que parar. Evidentemente para leer, haciendo una lectura, escribiendo no podéis parar cada 5 minutos. ¿Sabéis lo que es la vaca con B y la vaca con V, no? La vaca del coche, la vaca con B, y la vaca que da leche y la vaca con V. ¿Y qué es una vaca relinchar? Una vaca, ¿qué es lo que es? Con V, un animal, ¿no? Y la vaca con B, ¿qué es lo que es? Del coche. ¿Qué te iba a decir? Lo que tiene que ser, ¿tú has tenido alguna vez un juicio en tu vida? ¿Yo un juicio? ¿Me va a tener una vez uno? Yo he tenido 8 juicios. A mí me preguntó una vez la Guardia Civil. Me interrogó la Guardia Civil. Bueno, aquí porque no se para. Hola, por favor, ¿me puedes darme el carnet de identidad? No. Ven para acá, dame el carnet de identidad por huevo. Porque te quise. Porque te ven esos pelos y esa cara que tienes. Y otra cosa te digo, a un primo mío, Pues yo le pego un que tiro en el manto para que tengo yo. ¿Se había acabado? Maestro. Espérate. Bueno, me he hecho cuenta aquí. Alfalillo. La experiencia está siendo apasionante, ¿no? Porque estoy trabajando la vertiente humana, ¿no? O la formación integral de la persona. Tan importante es enseñarle lengua, que a ellos no les va a servir de mucho, solamente lo básico, que es leer y escribir, como enseñarle determinadas pautas de comportamiento. Por lo tanto, me parece apasionante el hecho de implicarme en la vida de las personas. Aunque no quiera, pues muchas veces te ves que te tienes que involucrar, más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Y el último punto es también muy importante y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ¿no? La industrialización llega muy tarde en España, llega prácticamente con un siglo de retraso, y ahora, a finales del siglo XIX, es cuando se produce ese proceso de industrialización, ¿no? Va a ser un proceso complicado, sobre todo por lo que tenéis al final del párrafo que he puesto, el problema de las clases obreras. Va a haber una fuerte conflictividad social. Pues E menos va a tener de coordenadas x sub 0, y sub 0, 1 por x menos 1, que es x menos 1, menos 2 por y menos 5. Como R' está dada en forma general, pues yo paso de la forma continua a la forma general. Aquí entonces verán, yo he calculado el punto A va a ser este. Soy profesora de apoyo en inglés y el resto de mi horario estoy aquí con estos alumnos que son aula abierta y aula de acogida. Se unen dos conceptos. Aula abierta son alumnos que son absentistas crónicos, que a lo mejor han faltado durante años a la escuela y entonces tienen un desfase curricular bastante importante, entonces les costaría trabajo entrar en su clase normalizada. Y después están los de aula de acogida, que son chavales que también han faltado, pero quizás menos, o que han aparecido a mitad de curso porque Servicios Sociales ha hecho su trabajo, ¿no? Entonces aparecen alumnos pues a mitad de curso. El objetivo de aula abierta o aula de acogida es ese, que se adapten de cierta manera, de una forma más fácil, que entren en el sistema otra vez educativo y que puedan aprender cosas que realmente les va a hacer falta. Ya hemos terminado, ¿vale? Ya he visto que has hecho una fila y ahora tenemos que hacer la segunda, tenemos que hacer dos. Sí, hombre, tú vas por aquí. Oye, ahora ya, ¿eso qué son? ¿Esas maneras que son? A ver, eso no son maneras, ¿que no? ¿Sí o no? Venga. Que sí. No, venga. Y además, mira, la primera línea me la has hecho perfecta. No se te ha olvidado ningún número y me la has puesto en orden. Perfecto. Pues ahora vamos a hacer la segunda. Lo mismo. No, del 0 al 9. Pero vamos a intentar no mirarlo, venga. Sí, Venga, y ya, claro. después de esto ya haces tú los dibujos si tú quieres. ¿Te hago también los problemas estos? Trabajamos sobre el tema de la educación y qué cosas se aprenden dentro y qué cosas se aprenden fuera. Y nosotros hemos llegado a la determinación que uno no aprende solo dentro del instituto, sino que uno aprende fuera y aprende muchas veces muchas cosas más interesantes que lo que aprende aquí dentro.
Entonces pensamos que es muy importante lo que se puede aprender en un bar con unos amigos, o en una botellona, o en una juerga flamenca. Es tan importante como lo que se aprende en el instituto cuando estamos hablando de matemáticas, de filosofía o de lo que sea. De lo que trata el proyecto es de pasárselo bien a través del diálogo entre nosotros, entre la comunicación entre nosotros en realidad. Y eso es Banco Común del Conocimiento. Pues si tú has hecho teatro y has trabajado en equipo, pues sabes que cada uno tiene una función y que para que funcione el todo tiene que estar cada uno en su sitio. Vamos a hacer un laboratorio y cada una de vosotras y de vosotros va a ser una probeta y vamos a echarnos líquidos encima y vamos a mezclarnos a ver qué sale. Por eso, cuando os expliquemos en qué va a consistir la semana, no vamos a decir, y el viernes la actividad final va a consistir en esto, porque no sabemos qué va a pasar durante la semana. Tenemos actividades, tenemos materiales, tenemos gente a la que nos dirigirnos, pero no sabemos lo que va a pasar, y eso para nosotros es lo más apasionante. Yo creo que cada uno un poquito se presente, de en qué curso está, qué le parece, contáis lo que os parezca. Bien, ¿no? Me gusta el tema este de aprender no leyendo libros, sino hablando con tus compañeros, aprendiendo cosas de los otros. Es mejor que leer un libro, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Leer no me gusta a mí. Tú sabes. Nada, guay. Yo creo que esto es una buena oportunidad que debemos de aprovechar porque, no sé, no se presenta todos los días y no todo el mundo tiene esta oportunidad y hay que hacer algo por que salga adelante. Y mis intereses, yo creo que me interesa todo lo que me pueda servir en un futuro. Ya está. He repetido un curso antes, ya apruebo y eso. Me gustan los deportes y los videojuegos y salir y eso. Y quiero hacer educación física cuando termine el bachillerato. Y estoy aquí porque el director me ha seleccionado. Yo veo que es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas, ¿no? Que esto yo no sé de qué va y por eso estoy aquí, estoy interesado en ello. CM98 es un equipo de investigación cultural y su herramienta principal de investigación es un festival que viene celebrándose desde el año 1998 y cuya última edición lleva el título de Educación Expandida y su finalidad es demostrar que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Banco Común de Conocimiento y Platonic, Juanjo Muñoz como persona, pero también como director del Instituto Antonio Domínguez Ortiz, y nosotros como iniciadores del debate o provocadores del debate, pensamos que el espacio del instituto podía ser bueno para poner en marcha este proyecto en un contexto de aprendizaje que fuese lo suficientemente polémico como para lanzarle un reto y que fuese un proyecto piloto de verdad, un proyecto de experimentación de verdad. Y pensamos que era ideal tratar de conectar además centro y periferia por el hecho de que el instituto esté situado en el Polígono Sur, contar con Platonic y, digamos, conectar las ideas de Platonic con las ideas de Juanjo y de su equipo educativo a través de nuestra iniciativa. Unos señores que se llaman FEMOS 98, que ya el nombre me consta por los pasillos que suena suficientemente, nos propusieron hacer ahora en el instituto una historia que se llama Banco Común del Conocimiento. Eso que nos propone a nosotros FEMOS 98 lo van a gestionar otro colectivo que se llama Platonic. Aquí tenéis con su fantástica barbas a Olivier, que pertenece a Platonic, y todo esto va a suceder durante la semana a distinto nivel. Que aprovechéis la oportunidad. Esto es algo que va a suceder en principio una vez en la vida y va a suceder en este instituto. Y yo me callo. Olivier, que es el... Nosotros somos Platonic con una Q final. Entonces somos un colectivo de Barcelona. Lo que vamos a hacer esta semana es una mezcla entre un taller y unas acciones, porque la idea es que lo que se haga aquí salga hacia afuera y que se sepa que estamos haciendo un banco común de conocimientos desde este instituto, ¿vale? Cómo hacer que desde aquí recoge ofertas y demandas de conocimientos que consideréis que la instituto no os aportan, o conocimientos que vosotros pensáis que podéis aportar a los otros.
Este tipo de conocimiento nos ayuda, pero más allá del instituto nos interesa lo que puede aportar vuestros primos, vuestras madres, etc. Esas conexiones que vamos a intentar hacer, ¿vale? Lo que estaría bien es que los conocimientos que se traigan de fuera hacia el instituto, en ese caso repercute también en las clases de los profesores. Si no sé, digo una cosa así que me viene ahora. ¿Conocéis a alguien que sabe de tuning? ¿Vale? Lleva el coche en el instituto, hacemos durante un recreo una clase de cómo funciona esto. El profesor de ciencias os enseña qué es un motor a propulsión, por ejemplo. 10 minutos. Entonces la clase se hace en común. Eso es un ejemplo que me viene ahora. ¿Vale? ¿Sí? No sé si tenéis alguna pregunta. Sabéis que hay una sesión después del recreo con clases separadas donde realmente empezaremos a ensuciarnos las manos y a preguntarnos realmente cuál es el conocimiento que tenemos primero. Yo necesito que vosotros, en cada post-it, lo mejor sería 5 post-it por cada uno, de cada color, pongáis una frase o una pregunta que vosotros, que corresponde a vuestro interés. El verde corresponde a yo lo que puedo enseñar, lo que me interesa y sé algo de eso. ¿Sí? Cosas que os interesan y que vosotros ya sabéis algo y que podéis enseñar a los otros. ¿Sí? Tú has mencionado coreografía, pues puedes enseñar coreografía, pero queremos saber de qué tipo de música. Y lo otro, que eso también es complicado pensar, realmente lo que les interesa es lo que no sabéis. Queréis aprender más, pues a lo mejor tenéis ya un interés, pero necesitáis saber algo más preciso. Entonces, en pequeño arriba, vuestro nombre, vuestras ofertas y demandas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Repartiros en la sala, será más fácil para no desconcentraros. Intentar conectar ya por temáticas, eso es importante. Las cosas, desplazar los post-its de la otra gente para organizar el mapa. Escúchame, el Palermo, ay, el Palermo iba a decir, delante de Dios el otro día, estoy por los verdes, ¿no? Y Agajín me ve con el coche y me hace, pero ya yo estoy colorado. Él se levanta mucho con el bicho, el Palermo. Y el ¿sabes con qué está el no bicho? Con la Inopa. ¿Qué es la Nopa? La Inopa. Y la Pelo también estaba con el Rete o con el Kiki, algo de eso. La Pelo estaba con el Palermo. Con el Palermo. Venga ya. Y ayer pasó el bicho por los verdes, con el coche. Bueno, el bicho no se había pedido. Se pidió, pero ahora no se dejó. Ahí pasó por los verdes, estaba el bicho con la Inopa. Montar el coche. Ay, Inopa, ¿por qué dices Inopa? Porque ahora me sale que ya...
llamo Isaac Sánchez Blanca, tengo 18 años. Vivo aquí en Las Letanías, en el Polígono Sur, barrio de Sevilla. Y me gusta el teatro, me gusta mucho el deporte. Me encanta también la filosofía oriental, mundo oriental, asiático. Las artes marciales, me encantan. Somos 6 hermanos. Somos 4 hombres y 2 mujeres. Mi padre se llama Juan, es mecánico. Lo tengo en un podium porque se lo merece, un currante de los pies a la cabeza. Y mi madre también, la quiero mucho. Y se llama Luisa, es ama de casa. Este centro lo que tiene es que ahora mismo está dirigido por un buen director, que es Guajo, y el jefe de estudio, Roberto. Ha cambiado mejor porque lo saben llevarlo y saben afrontar los problemas y no pasarlo como suelen hacer. Suelen pasar los problemas, ellos los afrontan y los arreglan y están dejando el instituto tuneo. Uy. Hoy toca trabajar, toca aplicar lo que hemos hecho ayer y reproducirlo, prepararnos para intervenir en las clases de los más jóvenes y hacer lo mismo, ser capaz de explicar el proyecto, ser capaz de reproducir esos ejercicios y ahora vamos a trabajar en grupo. Para mañana tenemos que estar preparados por grupos que llamaremos de intervención para hacer lo que hemos hecho ayer, los ejercicios en las clases. Nos separamos con varios grupos y vamos en varias clases y lo que tenemos que hacer son esos ejercicios. Una vez hechos los traemos aquí y los procesamos. Ahora lo que tenéis que hacer es organizar todo esto para explicárselo también a los terceros y a los segundos, a los otros alumnos del instituto, ¿vale? Y pensar nosotros cómo hacemos un vídeo con esto. Yo os recomiendo hacerlo muy simple, con papeles, y enseñarlo a la cámara o hablar. Vosotros tenéis que encontrar un guión para hacer un clip. Nosotros tenemos una cámara, yo no sé ni yo de quién es. Entonces tenéis que tener la información de cómo lo podemos organizar. O quién tiene móvil. ¿Vale? Yo creo que aplicar el Banco Común de Conocimientos en este centro, en este barrio, en esta ciudad, es un reto grande, donde nosotros tenemos que aprender y aprender a autogestionarnos también, junto a los alumnos que están implicados. Y la gran misión es hacer entender que este proyecto lo tienen que llevar, tanto a nivel de contenidos como a nivel de propuestas de estrategia de autoorganizarse, los alumnos mismos. Nosotros lo que intentamos hacer en todo lo que producimos es aplicar pues, la filosofía y la práctica directa del software libre en nuestras relaciones personales, laborales, etcétera, ¿no? Y eso pues a veces crea dinámicas muy fuertes, donde hay mucha participación y otras veces donde nadie entiende nada porque estamos totalmente rompiendo pues, el cómo se hacen las cosas normalmente. Es cómo aplicar, cómo romper estructuras jerárquicas, cómo agilizar procesos, saltarnos mediadores y en que todos los que estamos participando en esos procesos pues estemos trabajando colectivamente. Si tú hubieras nacido en una familia en la que tu madre, por ejemplo, no te educa nada o te maltrata, tu padre también, ¿tú dirías que a ti te gusta hacer el mal entonces?
No, pero da está en ti. Forzosamente, al haber una serie de dificultades, hemos tenido que aprender y adaptar probablemente mucho más. El principal problema es el profesorado. Hay una dinámica muy propiamente docente que es la de echar balones fuera, ¿no? Es decir, la familia tiene la culpa, los políticos tienen la culpa, las leyes tienen la culpa, la televisión tiene la culpa, internet tiene la culpa, es que con los móviles escriben mal. En realidad no hay una adaptación profunda de la escuela al alumnado de ahora. No la hay en ningún sitio. Intentamos hacerla lo máximo que podemos, pero yo visito muchos centros que no hay ninguna adaptación, que quieren que sigan entrando por las puertas los mismos alumnos de hace 20 años. Entonces, yo creo que la escuela de hoy en día fracasa porque está envejeciendo con su modelo. En realidad lo que la escuela mayoritariamente como institución quiere ser es la de ayer. Tienes que partir de lo que el alumno sabe. Y a partir de ahí, ir construyendo lo que tú quieras. Y que ese aprendizaje para el alumno sea significativo. Sin embargo, mayoritariamente se parte de lo que el profesor sabe y un listón externo que todo el alumnado tiene que saltar. Esa idea que existe de que en un momento dado tienen que venir educados de su casa, socializarse fuera del grupo y entrar después cuando ya sepan comportarse, a mí me parece dañina, más no poder. Pero eso significa que estoy acabado. Ya sé. Tú estás enamorado. ¿Yo enamorado? Oye, la caja de rojo que estaba ahí, ¿alguien la tiene localizada? Hay otro color que no se Ahí está, aquí hay una de rojo, ahí hay otro. Yo tengo aquí un montón. Me llamo Jennifer, me conocen por Jenny. Estudio cuarto de estudio de ciencia, tengo 16 años. Estudio en el IES Domínguez Ortiz, que se encuentra en el Polígono Sur, que es donde yo vivo en estos momentos. Y yo quiero estudiar una carrera, que estudiaré magisterio, lo más seguro. También me gusta el baile, que en mis tiempos libres pues me dedico a ello, que es lo que más suelo hacer. Soy profesora de baile latino y también bailo funky. Mis padres están separados, yo vivo con mi madre y mi hermano, que es el que se encarga de mí. Mi hermano trabaja en obras. Ellos están de acuerdo con lo del baile, pero quieren que lo tome como una ficción, no como un trabajo del futuro. O sea, yo estaba estudiando en el IES Murillo y entré el año pasado, con este llevo 2 años. Y por el poco tiempo que llevo me he dado cuenta de muchas cosas. Hay profesores muy buenos, te ayudan mucho, son muy amenos, muy cercanos y hacen todo lo posible y todo lo que pueden por llevar el instituto adelante y el barrio, porque no solo se preocupan por el instituto, sino también por el barrio. Pero también no solo depende de ellos, depende también de los alumnos. Pero apunta tu nombre, Rubén. Si no vas a venir, no, ¿eh? Si no te interesa seguir el tema, no. No
porque él tiene que entender que estar en un equipo no es ser el protagonista todo el rato y a lo mejor le cuesta entender Pero eso. no lo he percibido. ¿eh? No, pero es que está confundido. Con lo de aprobar y no aprobar, eso es una excusa que... No, ya, es de cemento. Claro. Exactamente. Pues lo sacamos y lo negociamos con él. Lo hablo Y yo si con se él. quiere ir, está en Y después, si se quiere ir... derecho, ¿no? Hombre, perfectamente. No quiero estar ahí, maestro. Bueno, yo, si tú no quieres estar, no vas a seguir, pero por lo menos que tenga total claridad de una cosa, ¿eh, Rubén? Con las notas esto no tiene nada que ver, no te va a perjudicar, ¿vale? Si tú, por el motivo que sea, que yo a lo mejor creo que no lo sabes bien ni tú, por el motivo que sea, tú no quieres seguir, nadie te va a obligar. Ponle el problema delante a Olivier. Pónselo delante el problema, tío, me aburro, no le veo la utilidad, dame otra cosa. Pero no con el chantaje, entre comillas, de me voy a ir. Sino, quiero seguir, pero quiero seguir con algo que yo le vea más utilidad. Que no quiero en verdad seguir. Yo, si no quieres seguir, Rubén, si tu decisión está cerrada, no hay más que hablar. También estarán puestos los posis y veréis lo que quiere aprender uno, lo que quiere enseñar otro, están los nombres puestos y podéis contactar con ellos y ya sabéis quiénes son, ¿vale? Esa información el viernes la vais a tener que enseñar, ¿vale? Que no os creáis que esto se va a quedar solo en esto. Queremos aprender, lo que en un futuro puede que nos sirva de ayuda o cualquier cosa. Entonces, ¿Os parece y ya bien? podría aprender. Bueno, pues gracias. Y igual alguien quiere saber algo de vosotros. Y intercambiar unos conocimientos con otros, para que lo que sepamos no nos lo guardemos solo para nosotros y también lo aportemos a otras personas, y así todos sepamos más de todo, ¿vale? Esto es el Banco Común de Conocimiento, que es un proyecto que nos han traído aquí al instituto, y entonces, ideas que tú sepas y que se las puedas explicar a la gente, y a lo mejor hay cosas que la gente sabe y te las puede enseñar a ti. un ejemplo, alguien que pueda enseñarnos karate. Vamos a intentar buscar a alguien que quiera aprender karate. Lo que vamos a hacer es poner a esas dos personas en comunicación para que se pueda llegar al acuerdo de que una persona pueda enseñar y la otra pueda aprender. No, informática y... ¿Y qué? ¿Qué más quiero aprender, loca? Yo que sé, cualquier cosa, si te interesa. Hacer de comer, si te interesa informática, y yo que sé, cualquier cosa. Quiero saber más sobre los ultras. ¿Sobre los ultras? Eso es deporte. Enamorar a Jess. Enamorar a Jess. Me quiere enamorar y todo. Peluquería estoy diciendo. ¿Y esta todo porno? Sí, ¿y te gustaría que te enseñen a hacer actor porno? No, me gustaría ser. No, esto es lo que que tú me quieres, enseñaron. que te enseñen a ser actor porno. Claro. Vamos a poner un mercadillo el viernes aquí en el instituto, no sabemos todavía la hora de recreo o antes por ahí, para intercambiar esta información, ¿vale? Entonces, habrá gente que quiera aprender cosas de ocio, de moda, y gente que la pueda enseñar. Ya está. Estaría bien hacer como dos equipos, quizás uno más pequeño para seguir trabajando en lo de mañana y otro preparando todo lo que es la infraestructura y la dinámica del mercado. Entonces hay que hacer un guión también. Tú puedes, en media hora, vale, te apunto tu nombre, qué vas a dar, etcétera. ¿Vale? Y la gente puede decir, oye, me interesa o tal.
¿Vale? Niña, manoletinas a 4 euros. Las de niña 3 euros. Ay, mira cómo eso es lo que tú ya sabes hacer. Aquí y si hay muchas más personas que coincidir, pero si lo tenemos así. ¿Tuviste las casitas? Yo vine del polígono San Pablo. Los cafés calentitos, buena cosa. Además da fiado, hay mucho cuidado. No, que está a la venta malamente, nos da nuestro desayuno fiadito. Que a la otra semana está bien la cosa, le pagamos. Eso es lo principal aquí del mercado. ¿Es mentira no, maestro? Tengo 57 años, soy maestro de obra, encargado. He sido, ¿no? En mis tiempos no, ya no, porque estoy ahora mismo parado y me encuentro con la crisis, pues no tengo trabajo. Lo sé todo. Panadero, he estado del panadero, he estado del lechero. He estado en el encofrado con Reyes, en la aeronáutica. He estado en Rodio, en la cimentación especial. ¿Qué quiere que te diga? De todo sé. Yo les pondré a enseñar a respetarse a sí mismo, a valorarse a sí mismo y a creer en ellos mismos. Los gitanos lo bailan así, baila reggaetón. Los gitanos lo bailan así, baila reggaetón. Y bueno, en gas sí que se puede. Hombre, pues yo podría enseñarle la vida que yo llevo. O bien hay mucho frío, o bien hace mucha calor, o bien hay mucha agua, en fin. La vida de la venta ambulante es esa. En sitio que llegas, marca, vienen los municipales y te tienes que ir. En fin. Yo contarle mi vida, pues mira, a mí no me importaría que lo supieran, en fin, lo vivieran si quieren. La mecánica, me encanta. Esto de arreglar coches y eso a mí me encanta, yo no sé por qué. Y si mira, si me saliera un trabajito o algo y me quitara de esto, pues mira, me quitaba de los fríos, de las calores y de todo. La Toñi quiere aprender a bailar flamenco, ¿vale? Toñi, ahora tienes que coger y decirnos lo que nos puedes enseñar, nos tienes que decir cuándo nos puedes enseñar y dónde. ¿Y algo que se te dé bien en que tú se lo puedas enseñar a la gente? Pues cocinar. ¿Cocina? Sí. Para allá. Pues nada, yo soy Antonio Carmona, estudio en el Liceo Antonio Domínguez Ortiz, como podéis ver este maravilloso colegio. Vivo en Padre Pío Palmete y estudio segundo de bachillerato y tengo 19 años. Yo soy entrepelado, como dicen en el barrio, ¿no? Mi padre es payo, familia payo, ¿no? Y mi madre es gitana. O sea, pues soy entrepelado, tengo gitano y payo. Pero que vamos, que tampoco le he hecho mucha cuenta al tema de gitano y payo. Prefiero ser persona, como dice mi padre. Por parte de mi madre, la mayoría, si no todos, viven de la venta ambulante, mercadillos y demás. Y parte de mi padre tiene una empresa que la lleva con sus hermanos. Familia humilde, familia que siempre ha luchado porque saquemos los estudios, porque estudiemos al máximo, que no tengamos que depender de nadie. Y si hace falta vender 2 trapos, pues se vende 2 trapos para tener que estudiar. Pero sobre todo eso, estudio, es muy importante. Sí es cierto que, como es lógico, ¿no? Hay droga, hay cosas malas, ¿no? Pero yo con el barrio estoy muy contento. Estoy contento por las ganas que hay en el barrio, porque en el barrio siempre se mete a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Y se tiene una imagen de personas desganadas, que no tienen ganas de hacer nada, que pasan. Pero cuando verdaderamente se le pone empeño a esas personas y se les dedica tiempo, el tiempo que necesitan, ¿no? Porque tienen una mentalidad. Son personas muy competentes, ¿no? Son personas que agrada estar con ellas, ¿no? Sí, bastante contento con mi barrio.
maestra, un poco de... ¿Tú qué vas a explicar? ¿Me lo puedes detallar detalladamente? Yo qué sé, el Twenty, ¿no? De toda la vida de Dios. ¿Pero qué vas a explicar de Twenty? El Twenty, cómo se hace y cómo tiene que hacerlo. ¿Y me puedes explicar aquí así un poquito rápido qué vas a explicar de Twenty? ¿Cuáles son las partes de Twenty? ¿Qué parte tiene Twenty? Tiene un montón. ¿Una más importante? La más importante es la foto tuya, ¿no? Digo yo. O sea, tu perfil, ¿no? Ahí está, te lo he dicho. ¿Y de Messenger? Me enseñé, pues, yo qué sé, ¿no? Tener más gente que tus amigos, si no te putean. ¿Y de dónde te viene a ti esta afición a la informática? Pues desde chiquitito. ¿Pero de alguna persona, algún primo que te dijera, guay, mira qué guay esto, No, hazlo? mi tío, que me regaló un portátil de esos chiquititos, pero me encargué a los 5 o 6 días. Me tiré por la ventana para abajo. Pues yo por mi parte no tengo más nada que preguntarte. Muchas gracias. Gracias por tu colaboración. Eso es lo poco que hemos podido conseguir, porque no es fácil en una semana que todo el mundo entre en la dinámica, que esto lo habéis hecho muy bien, pero eso tiene continuación. Nosotros hemos hablado con Juanjo, pero desde luego él ha asumido que en su clase habrá una parte precisamente para hablar de cómo seguimos con este proceso. Que no sé si os habéis enterado, pero a nivel de profesorado y tal, sí que ha habido un tilt, ¿no? Un cambio un poco, los más negativos o los más escépticos han venido a hablar con nosotros, la profesora de francés, esas cosas, ¿no? Y han ido cambiando un poco han ido cambiando, dudaban sobre la calidad de Sí, de bueno, están alucinando. dudaban sobre la calidad, tenían un prejuicio sobre el hecho de que no van a ser capaces de hacer ofertas y demandas que sean muy interesantes, esas cosas, ¿no? Pues vamos a poner una cuerda, la vamos a atacar en el buzón para ir poniendo los post-it por aquí. Yo creo que hemos conseguido cosas súper chulas, en el sentido que hay algunos profesores que se han mojado, que han cambiado la dinámica de su clase para adaptarse a lo que les pedíamos, aunque ha costado a veces. Dentro de los contactos, ¿falta algo? ¿Alguien que no hayamos localizado? Todo listo. No, todo listo no está, porque por ejemplo hay un par de imprevistos. Por ejemplo, Jenny no sabemos si va a llegar y el tío de Jenny, eso menos todavía. Entonces, antes de desaparecer, hay que copiar todo lo que son los vídeos que hagamos hoy de los móviles. Otra vez, Rubén, ¿tienes tu ordenador? Pues eso es súper importante que lo hagamos antes de despistarnos con la comida o lo que sea, porque él centraliza todo lo que se ha grabado. ¿Vale? No olvidar eso. Bueno, ya está. Lo que yo podía ofrecer a los demás era jugar al fútbol en el carro, yo tengo un carro, una silla de ruedas, y hago todo lo que hacen las demás personas. Y quería aprender a ganar dinero fácil y a piratear la Play 3. Me llamo Cristian, soy de cuarto y puedo enseñar a hacer taekwondo y quiero aprender a bailar. Bueno, pues yo me llamo Patricia, soy profesora de biología de este instituto y me gustaría aprender música en general. Me gustaría que alguien me enseñara a bailar funky y podría enseñar a cambio cómo editar un blog. Cómo llegar a los chavales difíciles, ¿no? Sobre todo eso es lo que más me gustaría aprender. Me llamo Rebeca, estoy en primero B y yo qué sé, podría enseñar a cantar y me gustaría aprender esteticismo. Temas de educación libre, nuevas formas de llegar a que la educación sea más horizontal. Y lo que puedo enseñar es eso mismo, pero con errores. Me gustaría aprender historia, que me encanta, la historia. Bueno, me llamo Saray, soy de primero de bachillerato y quiero que me enseñe un poquito sobre conducir, sobre tráfico e informática.
sobre cómo funciona el área, los antivirus y todas esas cosas. Hola, me llamo Vanessa, soy maestra en el instituto y quiero aprender de las alumnas a maquillar. Yo puedo enseñarse un poco de parkour y, hombre, me gustaría aprender capoeira. Maquillaje, echar café, poner tostaditas, bocadillo y aprender idiomas, me encantaría. Yo quiero aprender mecánica y puedo enseñar sobre deporte, fútbol y ping-pong. Esto es una de las cosas que he puesto, es que tengo un Vespino parado desde hace un montón de tiempo y me han dicho que es muy fácil limpiar el carburador o no sé qué, pero no sé hacerlo. Eso es una cosa que me encantaría saber. Aquí tenemos a Manuel y Javier Marín, que son alumnos de PSPI, que nos van a enseñar cómo se limpia un carburador de una moto. Manuel, está preguntando por aquí qué se necesita para limpiar un carburador. Aceite, una brocha, las herramientas y un poco de gasolina. La llave esa, faltaría sacar esto y terminar Claro, de limpiar es que esa mira, parte. si le quitamos esto, esto es el depósito. Si le quitas eso puedes sacar del aceite. Puedes sacarle esa parte y ya limpiar. Y ya lo puedes limpiar tranquilo. Cámara y acción. Es una 900 ahora mismo, esto se lleva al Pedrosa. Este es José Luis, profesor de Ciencias Naturales, que por interés propio empezó a hacer doblaje de películas, aprendiendo por errores. Un aplauso para José Luis, yo qué sé. Lo que estamos haciendo consiste básicamente en coger un documental que previamente han visto y en doblarlo. Eso significa que tienen que preparar primero un guión, que es lo que hemos estado trabajando en estos días, y después intentar, que es la parte que le está costando más, coordinar ese guión con lo que van viendo en pantalla, ¿no? Vamos a ver si llega el micro, que no es inalámbrico. ¿Que no va a llegar? Estamos viendo un nido de araña hecho por palos de rama. En su interior hay una rana de la familia de las tarántulas que lleva colgando su huevo. El problema es que el altavoz suena regular y además no tiene mucha fuerza ya, ¿eh? Pero vamos a ver si podemos escuchar un poquillo. Bien. Estamos viendo un nido de araña hecho por palos de rama. En su interior hay una rana de la familia de las tarántulas que lleva colgando su huevo. Cristian es un chaval de 14 años, está en aula abierta, tiene 5 hermanas, aparte de la informática, le gusta el fútbol, vive en Luis Ortiz Muñoz, si queréis pasar a visitarlo, les abre la puerta. Cristian es un chaval muy buena gente. Y nada, nos va a enseñar un poquito Messenger, un poquito 20 y nada, un fuerte aplauso para Cristian. Explícanos qué es 20. El 20 es lo mismo que el Messenger, pero con fotos. Eso es igual. Queremos ver tu perfil. No, es que tengo muchas cosas. Eso Da igual. No. Roberto ha hecho karate, creo que es importante decir que fue campeón de Andalucía, ha estado durante 10 años practicando estas artes y fue cinturón negro. Yo solo pediré un fuerte aplauso y un poquito de atención, ¿vale? En el Banco Común de Conocimiento surgió que teníais interés un poco por saber qué era esto. Las artes marciales, como su nombre indica, tiene que ver con el arte de la guerra. Y fueron una serie de prácticas que soldados del Extremo Oriente, Japón, Corea, China, desarrollaron para el combate cuerpo a cuerpo. Hoy día las conocemos como deporte, pero su origen fueron artes para el combate. La persona que practica artes marciales nunca la usa de una manera agresiva o ofensiva. Os voy a intentar enseñar
el ritmo base del flamenco, del que parten todos los palos de flamenco, que es la soleá. Vamos a empezar, ahí tenéis en la pizarra escrito lo que es el compás básico de la soleá. Como he dicho, de la que luego deriva la bulería, la alegría y otros más, ¿no? Por ejemplo, incluso la sevillana también deriva de ahí. Veis que es un compás de 12 tiempos, que es bastante complejo para lo que los músicos que hacen música, la música occidental, están acostumbrados. Si lo hacemos con las palmas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En vez del 11, 12, como es una palabra de 2 sílabas, vamos a decir 1, 2 otra vez al final y volvemos al principio con 1, 2, 3, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El desplazamiento vertical de la pelota sería la I, ¿de acuerdo? No, el desplazamiento lineal sería la X y tu desplazamiento vertical, el de la pelota, ¿dónde está el balón? ¿Y en qué tiempo está en ese punto? ¿Qué trayectoria ha seguido? Triangular, ¿no? ¿Triangular? Efectivamente, ¿quién ha dicho parábola? Pues me llamo Aurora, tengo 15 años y estudio cuarto de ESO. Me llamo Jessie, estoy en cuarto de ESO, tengo 17 años. El barrio ha cambiado mucho. Está cambiando. Antes faltaban trozos de acera por todos lados, había agujeros. Estaba muy mal, los edificios todos pintados. No me gusta el barrio, pero me tengo que aguantar. Pero yo qué sé, salgo por ahí a mi bola. Pues no me gusta volar en el barrio. Y me han pasado cosas y no me gusta. A mí sí me gusta mi barrio. Tengo 17 años, los 17 he estado viviendo aquí. Y yo estoy harta de decirlo, yo no me iría de mi barrio. Yo tampoco me iría. Porque lo mismo que tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Cosas malas, la gente, mucha droga, mucha violencia sobre todo. Raro es el día que no pasa algo, sobre todo en la calle de atrás mía. Pero yo qué sé, llega un momento que a lo mejor te acostumbras y a lo mejor todas las cosas no son malas, ¿sabes? Porque en cualquier cosa también somos como una piña el barrio. Pasa cualquier cosa y siempre son... A los que menos te esperas son los que acuden a ayudarte. Y yo qué sé, me gusta porque estoy con mis amigos, toda mi infancia la tengo aquí y yo qué sé, quiera que no, eso te agarra, no te deja que te vayas. Bueno, nos habéis dado una lección de lo que se trataba, de lo que trataba el proyecto. Lo que yo he vivido estos días con vosotros, pues me emociona y me hace sentirme satisfecho de la propuesta, cuando a uno se le pasó por la cabeza que podía ser interesante traer a una gente de Barcelona y a un tío con una barba muy poblada a un instituto bastante peculiar como es este, que han sido los verdaderos artífices de este banco común de conocimiento, que creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido. Nada, yo sí deciros daros las gracias porque ha sido algo importante para nosotros, para nuestras vidas y supongo que lo recordaremos en el futuro. Y Cortés decía que no podía sacar las palabras, pero yo encuentro una palabra adecuada, creo, y es que os quiero. Sí quiero de verdad, de todo corazón, con el corazón en la mano y con todos mis sentimientos a flor de piel, daros las gracias más absolutas. Habéis dado lecciones, todos, los alumnos, Platoni, Femos, yo creo que hemos aprendido todos, que no es una cuestión que vosotros percibís a lo mejor los alumnos que habéis aprendido nada más que vosotros, creo que no, que hemos aprendido todos mucho, que creo
que ha ido mejor incluso de lo que podíamos sospechar, y a mí se me queda una sensación en el corazón de agradecimiento infinito a todo esto que ha pasado esta semana, que va a seguir. Entonces ha sido todo un proceso que me parece que efectivamente no termina. ¡Que viva